Bueno, amigos de Biofar TV, continuamos con el programa. Nos encontramos más cómodos, pero también con dos invitados especiales. Tengo a mi lado al doctor Fernando Sosa Tordoya, director del Instituto CELADIS, así también la presencia de la doctora Shirley Sánchez Peredo, encargada de la Asociación de Lupus en Bolivia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias a todo el equipo de Biofar TV por esta invitación. Y bueno, estamos aquí prestos para brindar la información, la orientación que ustedes necesitan. Bien, así también tengo la presencia de la doctora Shirley Sánchez Peredo, encargada de la Asociación de Lupus en Bolivia. Doctora, sea bienvenida, gracias por estar en el set. Buenos días, gracias por la invitación al equipo y por darnos la oportunidad de hablar de lo que es la asociación y de lo que es el lupus en conjunto con el doctor Sosa y informar así a la sociedad. Bien, vamos a iniciar esta entrevista. Primero con usted, doctor Sosa, a nivel general, para iniciar, ¿qué es el lupus y cuántos tipos existen? Bueno, el lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de tipo autoinmune. Es una enfermedad que se caracteriza por una serie de signos y síntomas que se comparten con otras enfermedades reumatológicas de orden inmunológico, y eso hace que sea una enfermedad difícil de diagnosticar. Hace que en promedio tengamos unos 2 años de estudio de los pacientes antes de que el especialista médico pueda tener la certeza que es un lupus y dar el diagnóstico adecuado a cada paciente en función de su signo-sintomatología. También esta enfermedad se caracteriza por afectar principalmente a mujeres en edad fértil, a mujeres en edad reproductiva, lo cual, ¿no?, implica una carga social para la familia de esta paciente que tiene lupus y lógicamente, ¿no?, afecta en cierta manera el convivir con la familia, ¿no?, debido a las características que tiene esta enfermedad, ¿no?, las características de dolores articulares, cansancio y muchas otras manifestaciones que caracterizan esta enfermedad. Doctor, tengo entendido que el lupus puede ser también inducido por medicamentos. Esto llega a ser un tipo que existe. La pregunta es, ¿qué tipo de medicamentos son estos los que pueden inducir al lupus? Claro que diremos que existen 3 clases de lupus. Está el lupus eritematoso sistémico propiamente dicho. Hay otro que es un lupus inducido por fármacos y también tenemos el lupus neonatal, ¿no? Muchas veces la paciente lúpica que está embarazada activa su lupus y como tiene estos anticuerpos que caracterizan esta enfermedad, que son anticuerpos dirigidos contra componentes del DNA y del citoplasma celular, estos son transferidos al bebé, ¿no? Son anticuerpos de tipo IgG que pasan, ¿no?, por el cordón umbilical hacia el bebé, y cuando el bebé nace posee estos anticuerpos que producen también, ¿no?, las características similares a un paciente adulto lúpico. Ahora, con respecto al lupus medicamentoso, existe alrededor de 40 medicamentos que han sido asociados como factor de lupus, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, algunos antihipertensivos, están algunos medicamentos que se usan para el tratamiento de tuberculosis, entre otros, ¿no? Son una serie de medicamentos, pero no todos ellos producen el mismo efecto en un paciente para que desarrolle el lupus medicamentoso, sino que en función de las características genéticas del paciente, uno u otro medicamento puede encadenar esta signo-sintomatología que es similar al lupus, ¿no? Es un lupus-like. Y esto simplemente, ¿no?, se resuelve dejando de administrar el tratamiento que está produciendo esos síntomas en el paciente. Muy bien, doctor, esto es importante recalcar. Tengo también entendido que esta enfermedad puede ser hereditaria y usted bien lo ha dicho. ¿Quiénes están en este grupo de riesgos, muy aparte de las personas que pueden heredar esta enfermedad? De hecho, el lupus no es una enfermedad hereditaria propiamente dicha, ¿no?, porque cuando se han hecho estudios en gemelos idénticos, se ha visto, ¿no?, que la probabilidad de que puedan desarrollar lupus es muy baja. Pero sí se ha visto que los familiares de pacientes lúpicos tienen, en función de la raza, tienen entre un 5 o un 10% de probabilidad de desarrollar lupus. Así también se ha visto, ¿no?, que pacientes con otras enfermedades autoinmunes, ¿no?, el problema es tener una enfermedad autoinmune, también, ¿no?, tienen alrededor de un 5% de desarrollar un lupus eritematoso sistémico. Doctor, esta enfermedad afecta la piel, ¿no es así? Así es el lupus discoide, ¿no? Esto quizá lo puede explicar a mayor rasgo para que las personas lo entiendan, porque tengo entendido que es como un hinchazón que existe. En realidad, la manifestación es justamente, ¿no?, es un proceso inflamatorio
donde se manifiestan todas las características de un proceso inflamatorio, ¿no? El paciente se puede hematizar, el paciente puede sufrir dolor, ¿no? El paciente lúpico es un paciente que tiene que aprender a vivir con dolor, ¿no? Por los dolores musculares, neuromusculares o la afectación, ¿no? También de tipo articular, que a diferencia de la artritis reumatoidea no es, ¿no?, una artritis deformante, ¿no? Simplemente los complejos inmunológicos que se producen por estos anticuerpos anti-DNA o anticomponentes citoplasmáticos van a depositarse, ¿no?, a los tejidos articulares, y eso es lo que causa la inflamación y el dolor en el paciente. Ahora, un paciente con una enfermedad que afecta a la piel, el lupus discoides, se caracteriza, ¿no?, principalmente por tener fotosensibilidad. No es una característica, ¿no? Va a haber la afectación de piel, y de ahí viene, ¿no?, un signo característico que ayuda mucho a reconocer el lupus, que es el famoso eritema malar, ¿no? Es el enrojecimiento en esta parte, para quienes no son del área de la salud, que tenemos, en la cual, ¿no?, por la exposición a los rayos solares o al frío inclusive, en esta época, el proceso inflamatorio a nivel de los capilares, y eso demuestra, ¿no?, lo que se llama el eritema malar o el eritema en alas de mariposa, ¿no? Y justamente por este enrojecimiento que caracteriza la piel de los pacientes lúpicos, es que también se le llamó en un inicio a esta enfermedad, ¿no?, la enfermedad del lobo, el lupus, lobos, ¿no? Que me imagino muchas de las personas que nos están viendo tienen. ¿Los hombres pueden contraer esta enfermedad? Sí, los hombres pueden contraer la enfermedad, ¿no? La relación de afectación varón-mujer varía en función de las razas, varía, ¿no? Cada 7 mujeres hay un varón. En nuestro país nosotros hemos visto, por los estudios que hemos hecho, que la afectación varón-mujer es, por cada 9 mujeres tenemos un varón enfermo. Lamentablemente en varones esta enfermedad suele ser un poco más compleja, más agresiva, y eso se observa, ¿no?, en niños, varones especialmente, ¿no?, donde es más difícil de tratar, ¿no? O los brotes o la reactivación de la enfermedad, porque esta enfermedad se caracteriza por ciclos de activación y por ciclos de remisión, ¿no?, que es en función, ¿no?, de cada paciente. Por eso decía, ¿no?, ahí es donde hablábamos de las características genética que tiene el paciente, sin que esta sea una enfermedad hereditaria. Eso va a predisponer, ¿no?, que estos ciclos de activación y remisión sean más frecuentes o menos frecuentes en uno u otro paciente, ¿no? Y en eso es un aspecto en el que trabajamos en nuestra facultad, en el Instituto CELADIS, haciendo investigación, ¿no?, ver las asociaciones de riesgo genético a esta enfermedad. Bien, ahí teníamos, amigos, la parte científica de esta enfermedad del lupus. Ahora nos vamos a mover con la doctora Shirley Sánchez Peredo, también parte de esta entrevista. Ella es encargada de la Asociación de Lupus en Bolivia, como lo habíamos mencionado. Doctora, sé que esta Asociación de Lupus en Bolivia se conformó a partir de un grupo de personas que padecen esta enfermedad, pero explíquenos primero, ¿cuáles son los objetivos de esta asociación y hace cuánto tiempo que está presente en el país? Bueno, nosotros como Asociación Boliviana de Lucha contra el Lupus está más de 20 años. Como Lupus Bolivia hemos reactivado la asociación porque, pues, como bien señalaba al inicio, es creada por pacientes con lupus que en un inicio con la motivación y que aún continúa es el de informar a la población, sensibilizar a los órganos del Estado sobre qué es el lupus y cómo tratar. Y pues dar el servicio como personas con lupus a otras personas con lupus para entender su enfermedad. Al inicio, como le contaba, la asociación empezó a funcionar con pacientes con lupus, solo pacientes con lupus, y pues bueno, por las características de la enfermedad dejamos de reunirnos, ¿no? Hace más o menos unos 10 años, doctor, volvimos a retomar actividades ya como Lupus Bolivia y la Asociación Boliviana de Lucha contra el Lupus, para no solamente retomar actividades sino a nivel de los pacientes, sino tomamos una alianza con la Facultad de Bioquímica, con el Instituto CELADIS a través del doctor Sosa, viendo el tema de las investigaciones que estaba haciendo, que es algo de interés para nosotros como pacientes, como asociación. Empezamos a trabajar a nivel del gobierno central, gobiernos municipales, tuvimos acercamiento para ver cuál era el tratamiento y la atención a los pacientes. Nos acercamos a las sociedades médicas, a la Sociedad Boliviana de Reumatología,
actualmente también con la sociedad de inmunología que se está formando con otros médicos para ver de forma integral la atención a los pacientes. Como asociación, principalmente tenemos entre 3 a 4 objetivos que son críticos para nosotros en cuanto a lo que es atención. Es información a la sociedad, ¿no? De qué es lupus, cómo se debe tratar, la atención del Estado que debe dar para un diagnóstico también oportuno, meter dentro de las políticas de salud y dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. El lupus actualmente no está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. El lupus, hay otro tipo de enfermedades como diabetes, etcétera, no es el lupus, y creemos que es importante para tener políticas públicas de salud que atiendan de mejor forma integral a lo que es el lupus, ¿no? La educación, que es parte de lo que como asociación, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, está buscando de que la gente entienda qué es vivir con lupus, porque hemos tenido casos en la asociación de niños en colegios que los profesores no sabían cómo atender a un niño con lupus. Entonces, las actividades no son las mismas. Obviamente no dejamos de tener una vida normal, digamos, pero hay que tener ciertos cuidados. Entonces, la gente y hasta padres de familia, cuando sabían que había un paciente con lupus, creían que les iba a contagiar a sus hijos. Entonces, parte de lo que la asociación también busca es la educación a la población, ¿no? Y obviamente, y esto parte también de lo que a nivel mundial se ha fijado dentro de los objetivos de las diferentes asociaciones, es la investigación, ¿no? Que es lo que también nos motiva a saber cómo nos afecta, y la investigación en el sentido también de una búsqueda de una cura, ¿no? ¿Cuál es, doctora, la estrategia que utilizan ustedes como asociación, muy aparte de las charlas que brindan a las personas que padecen esta enfermedad? ¿Cómo se mueven para hacer de conocer a las demás personas, a medios de comunicación? Y usted bien lo decía en una entrevista anterior en el Día Mundial del Lupus, que muchos periodistas tampoco saben qué es el lupus, tampoco saben, piensan que es algo malo, que no sé, que se puede transmitir de manera de cual no es. Entonces, ¿cuál es su estrategia de ustedes? Bueno, como asociación principalmente estamos enfocados en cuanto a lo que es comunicación e información. Exacto, eso. ¿No es cierto? Acercarnos a medios. Lastimosamente, como asociación de pacientes no contamos con recursos, ¿no? Y eso limita muchas veces nuestras actividades, además de nuestra propia enfermedad, que nos limita a veces para las propias actividades que tenemos, porque somos personas que de pronto un día estamos bien y otro día estamos muy mal, ¿no ves? Entonces eso también nos limita, pero aunque creo que como estrategia, digamos, de que hemos marcado un mapa de gente que es clave para informar, o sea, es medios de comunicación, gobierno central, etcétera. Todo se basa en la buena voluntad de los que son parte de la asociación. Y ahí está, por ejemplo, el doctor Sosa, el doctor Huachalla, que a través, que son nuestros asesores médicos, gente de la misma asociación, pacientes que tenemos contactos para poder llegar. Ahora, como asociación tenemos nuestros principios, y parte de lo que como parte de la comunicación hemos delimitado, que es el tema de educación, ¿no? Sensibilización, etcétera, que vamos haciendo llegar a los diferentes medios de comunicación, a la sociedad civil y al Estado, ¿no? Que es lo que les decía inicialmente, ¿no? Atención oportuna, investigación, sensibilización, ¿no? Y eso durante estos últimos 10 a 15 años hemos estado haciendo llegar a los diferentes medios de comunicación y a la gente que toma decisiones, ¿no? A los diferentes políticos, qué es lo que necesitamos, un diagnóstico oportuno, lo que decía el doctor Sosa, y los médicos también, doctor Montero, doctor Huachalla, que nos han ido acompañando. Parte de los problemas que tenemos los pacientes con lupus es que no tenemos un diagnóstico oportuno. Entonces, nuestra comunicación, información va ligada a eso, ¿no? De atención oportuna,
de una atención adecuada a los pacientes. Y también, aunque conocemos y sabemos que hay profesionales espectaculares, también buscamos, y ahí el compromiso de las sociedades médicas, que el médico tenga mayor sensibilidad en la atención del paciente, ¿no? Es súper importante porque muchos pacientes no tienen idea de cómo manejar la enfermedad, y el tema de educación del mismo paciente, que no sabe de qué se trata, y no solamente decir tú tienes lupus, sino qué significa y todo eso. Entonces también es parte de lo que nosotros como asociación buscamos sensibilizar a la parte médica, ¿no? Qué lindo es conocer esta asociación, doctora. Sin embargo, queremos saber alrededor de cuántas personas la asociación ha ayudado. Bueno, ayudar es tener un número es un poco difícil, ¿no? Porque es desde solamente, y lo digo como paciente, ¿no? Cuando me diagnosticaron, solamente buscaba que alguien me diga de qué se trataba y que todo me iba a ir bien, ¿no? Porque tienes la parte emocional, personal, y también la carga familiar, ¿no? De cómo lo está manejando la familia. Entonces, la ayuda de la asociación va desde la parte del primer contacto con el paciente o el familiar, de darle información de cómo manejar la enfermedad, y en algún momento de poder hacer colectas, de poder juntar o dinero para algunos casos críticos. Todo eso en función de nuestras posibilidades, ¿no? Y la entrega de medicamentos, que también es me sobra, te doy, ¿no? O sea, a ese nivel, y eso lo vemos, si bien no es lo más óptimo, porque sabemos que hay muchas necesidades, creemos que el hacerlo así como lo estamos haciendo ha ayudado, y lo hacen de corazón. A veces gente que no tiene recursos, ¿no? Entonces, creo que hemos llegado a mucha gente. Estamos a nivel nacional con otras asociaciones locales. Uno de los movimientos más fuertes puede llegar a nivel del gobierno central, que eso creo que que va a beneficiar, podría beneficiar a mayor número de gente. El número de pacientes como tal, no hay un dato específico. Nosotros sí tenemos. ¿Sí? Doctor, por favor. Justamente en uno de los últimos estudios que hemos realizado, que lo concluimos en el 2018, hicimos un levantamiento estadístico desde el año 2000 hasta el año 2018, en los cuales fuimos discriminando, ¿no?, los pacientes para tenerlos de manera muy personalizada e identificada, y teníamos solamente en el Instituto CELADI los pacientes atendidos lúpicos como único paciente, alrededor de 1.600 pacientes. Conversando con el doctor Huachalla, que en ese momento estaba también de director de la Caja Nacional de Salud, él nos hizo conocer, ¿no? Ustedes saben que la Caja Nacional de Salud es uno de los seguros médicos más grandes del país, y él nos comentó que aquí en el Hospital Obrero número 1 tenían en la base de datos alrededor de unos 2.000 pacientes lúpicos, ¿no? Nosotros hicimos estimaciones y nosotros asumimos que en La Paz hay alrededor de unos 6.000 pacientes lúpicos. Y de esos, creo que en las páginas de Lupus Bolivia y Asvolup están escritos, ¿no?, algo así de 500 pacientes, ¿no?, que están registrados, ¿no?, porque hay otros pacientes que son no les gusta, ¿no?, hacerse notar, hacerse ver con la enfermedad por los problemas que ya mencioné, ¿no?, que muchas veces son discriminados también. ¿Por qué? Porque se malentiende la enfermedad. Así es. Y la prevalencia de esta enfermedad, ¿no?, varía mucho entre población y población, ¿no? Puede ir desde 13 pacientes hasta, ¿no?, se han descrito en poblaciones, especialmente, ¿no?, de raza de origen africano, pueden ir hasta los 100 y pacientes, ¿no? Bueno, es por eso es la importancia de que se pueda, ¿no?, incluir al lupus entre las enfermedades no transmisibles, para que esto permita levantar datos epidemiológicos y saber, ¿no?, realmente qué cantidad de pacientes lúpicos tenemos en nuestro país, ¿no?, así como otras enfermedades también autoinmunes crónicas, ¿no? Bien, gracias, doctor, por la intervención. Doctora, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Cuáles son los planes que tiene el Bueno, después de 2 años de pandemia, donde todo el mundo se ha paralizado, estamos retomando actividades, uno de incidencia política, ¿no?, de poder volver a retomar una iniciativa que se había lanzado en el 2018, antes de todos los temas políticos y luego la pandemia, de una ley que pueda beneficiar e incluir, obviamente, dentro de lo que son enfermedades
crónicas al lupus, ¿no? Y que vea de forma integral lo que es el lupus, ¿no? Entonces estamos empezando a trabajar en esto. Nuestra actividad más a corto plazo, digamos, está entre septiembre y octubre. Vamos a tener un segundo Congreso Nacional de médico y pacientes, uno dirigido al personal de salud y otro dirigido a los pacientes. O sea, vamos a hacer un tema de sensibilización con las diferentes sociedades. Estamos organizando conjuntamente el doctor Sosa, el doctor Carlos Bachalla y el doctor Montero, que lo vamos a incluir, y vamos a invitar a las diferentes sociedades médicas para ver de forma integral la atención a los pacientes, ¿no? Entonces, y este año pues hemos arrancado en el mes de mayo con bienestar y lupus, porque creemos que, o sea, bueno, hablar de lupus es hablar de varias especialidades. Entonces tiene que ver desde el bienestar, de la salud mental, la atención médica de calidad, la atención del Estado. Entonces hay varios factores. Entonces estamos arrancando con estas actividades y pues bueno, nuestras reuniones mensuales para atender a los pacientes con lupus, ¿no? Otra de las cosas que hemos logrado, y desde este mes de julio, lo vamos a informar en junio en la reunión, tenemos un espacio en una oficina una vez a la semana para poder atender a la familia, a los pacientes, para orientar, ¿no? Como asociación. No tiene que ver con el punto de vista médico, ¿no? Porque nosotros no somos médicos, sino como asociación damos apoyo psicológico y orientamos a qué especialidades deben ir. Entonces vamos a estar en unas oficinas que nos están abriendo el espacio una vez a la semana para poder conversar con la gente, que a veces solo conversar ayuda para poder entender la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es, digamos, estas son las actividades de este año para poder evaluar en el siguiente año el impacto de todo esto que va sumando, ¿no? Para lograr los objetivos como asociación. ¿Dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? Tenemos en el Facebook Lupus Bolivia, tenemos un correo electrónico lupus.bolivia@gmail.com. Bueno, estamos justo con todo este tema de la pandemia, arrancando con una base de datos nuevamente, porque antes lo manejábamos manualmente, ahora estamos haciendo una base de datos con apoyo del CELADIS, y agradecidísimos con el CELADIS porque no solo es un apoyo institucional, sino humano, que lo valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de redes sociales un poco más estructuradas, ¿no? También Instagram y todo ello que está a través de ustedes, y vamos a hacerles conocer ya nuestros espacios en las redes. Y también, sí, como asociación somos parte de la Liga Latinoamericana de Enfermedades Reumatoideas, LICAR, también de las asociaciones latinoamericanas de lupus, que somos más de 15 asociaciones latinoamericanas: Argentina, Chile, Brasil, México, etcétera, entre otras, ¿no? Entonces nos hemos organizado a nivel latinoamericano y somos parte como Lupus Bolivia. Y pues bueno, ahí también se difunde el espacio para que nosotros podamos brindar información como asociación, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por tu presencia, agradecerle. Gracias. Y será hasta una próxima oportunidad, igual doctor Sosa. Claro que sí. Gracias, y lo vamos a estar invitando. Cuando Muchas ustedes gracias. gusten, van a estar aquí también, quizás, ¿no? Vamos a venir para promocionar el congreso Claro. que va a haber, ¿no? Para médicos y pacientes con lupus, en los cuales, ¿no? Mostramos los avances que hay en el diagnóstico de la enfermedad, los avances que hay, ¿no? En todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Para también diagnosticarla precozmente, y así como el tratamiento, y lógicamente nosotros como facultad, en lo que nos corresponde aportar, ¿no? Con datos sobre nuevos marcadores o algunos estudios que estamos haciendo, ¿no? Para que los pacientes principalmente, pero también los médicos, puedan entender mejor esta enfermedad, ¿no? Muchas Incluimos gracias. desde lo que es la profesión. Gracias, doctor. Gracias, amigos, y nosotros continuamos con el programa.